Pues buenos días, buenas tardes, Adrián. Encantado de tenerte aquí. Nada, yo quería un poquito, pues hacer una charla sobre todo sobre el fútbol italiano, porque además, por lo que es evidente también un poquito, pues eres gran conocedor, podemos decir. Pero quiero que un poquito antes de eso, pues Ujú. a las pocas personas que no te conocen, pues un poquito, pues que expliques y un poquito cuentes por dónde vienes, un poquito quién eres, básicamente. Bueno, lo primero que muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu canal, a tu espacio, que siempre es un placer hablar con gente que le gusta el fútbol, que le gustan las historias y que al final compartimos esta pasión, ¿no? Así que muchas gracias a ti por interesarme, por escribirme y por invitarme aquí a tu espacio. Pocos no, serán muchos los que no me conozcan, pero bueno, yo soy un chico de Sevilla, que de siempre, la verdad es que siempre le gustó el fútbol, luego también entró esa pasión por la comunicación, ¿no? Por hacer periodismo y bueno, pues estudié periodismo, luego me especialicé en periodismo deportivo, he tenido la suerte y todavía tengo la suerte de poder trabajar en medios de comunicación y de al final contar un poco historias, que al final yo creo que el nexo entre el fútbol y la comunicación creo que son las historias. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso fue lo que me despertó la curiosidad por dedicarme a esta profesión, que es muy difícil, pero cada vez pues es muy bonita y que te permite conocer de diferentes aristas y diferentes perspectivas un deporte que al final pues nos apasiona. Mm, Claro, además es que estamos hablando de un deporte que yo creo que Mm. no me equivoco cuando digo que es el más importante del mundo, porque al final está todo ahí, ¿no? Es decir, yo que siempre digo lo mismo, es decir, tú viajas a cualquier parte casi del mundo y tienes la posibilidad de ver un partido de fútbol, ¿sabes? Y Ujú. hay una pasión siempre parecida, ¿no? Y es un Sí, poquito algo que a mí me parece que es lo más grande que tiene este deporte. Luego el juego en sí nos puede resultar más o menos atractivo, ¿no? Depende un poquito de cada persona, pero lo que mueve es impresionante. Oye, ¿y de dónde viene? ¿Puedo preguntarte de dónde viene la pasión por el fútbol italiano? sí, sí, es algo que me siguen preguntando también mucho mis amigos de siempre, mi familia, mis padres. Ujú, Pero mira, yo nací en el 98, entonces mis primeros recuerdos de partidos de fútbol, no de fútbol como tal, de jugar y tal, pero sí de partidos de fútbol, fue sobre el año 2005, 2006. Y claro, en aquella época el fútbol italiano estaba muy en auge. Yo lo primero que recuerdo del fútbol, siendo de Sevilla, recuerdo que en aquel año 2005 ganó la Copa el Betis, coincidía con el centenario del Sevilla, y al año siguiente, en 2006, ganó la Copa de la UEFA, su primera Copa de la UEFA el Sevilla. Entonces, como que fueron momentos se me quedaron muy clavados porque al final épocas de jolgorio, de celebración en los dos equipos de la ciudad, tanto, además, bueno, Sevilla es una ciudad muy, muy distal en ese sentido, ¿no? Porque conoces a mucha gente tanto del Betis como del Sevilla. En tu propia familia, seas de un equipo o de otro, vas a tener gente que sea del equipo rival. Entonces, bueno, se me quedó muy guardado esos recuerdos y justo en ese verano, en 2006, es el Mundial de Alemania que levanta Italia. Y yo recuerdo que aquel 9 de julio, es que no se me olvidará, vinieron a mi casa, familia mía, a ver la final del Mundial entre Italia y Francia y yo recuerdo que todos iban con Italia porque Francia había eliminado a España previamente en sí. rondas anteriores. Entonces, bueno, al final acaba Italia ganando la final, una final en penaltis. Y claro, en aquel equipo pues estaba Pirlo, que estéticamente, además de ser muy bueno estéticamente, era muy visible. Totti, Del Piero, Gattuso, Buffon, ¿no? Tenía un equipazo que al final pues han sido parte de la historia del fútbol italiano y entonces por esa época, pues Milán, Juventus, Inter, seguramente sean las grandes potencias europeas en el fútbol, ¿no? Y entonces ahí fue un poco donde me nació esa curiosidad y esa pasión por seguir un poco más de cerca el fútbol italiano. Así que un poco viene de eso, de los primeros recuerdos que coincidieron con una gran época del fútbol italiano, a pesar de que ahora supongo que también hablaremos un poco de ese escándalo, ¿no? Que hubo con el Calciopoli, donde la Juventus acabó descendiendo a Serie B, etcétera, pero coincidieron con un auge muy positivo del fútbol italiano, de la selección italiana, y al final eso fue un poco lo que me enganchó de primeras a seguir el fútbol italiano. Si en aquella época hubiese ganado quizás el Mundial
o la Alemania, o Brasil, o no sé, o Turquía, pues seguramente hubiese hecho fan del fútbol turco, pero ahí fue donde nació esa pasión por el fútbol italiano. Claro, es que estamos hablando de una época, además, yo, además en mi caso, yo soy un poquito más Uh -huh. mayor, en mi caso, yo los primeros recuerdos que tengo del fútbol italiano es de los años 90, el principio de los años 90, en Claro. aquellos primeros partidos que empezaban a dar Canal Plus, me acuerdo perfectamente, porque además me aboné precisamente porque quería ver esos partidos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es curioso que se repite muchas veces, porque además lo he hablado con otras personas, el hecho de que cuando empiezas un poquito, eres niño, empiezas un poquito Sí. a crecer esos recuerdos, esos primeros recuerdos, ¿sabes? Al final luego te definen mucho lo que va a ser tu vida en el sentido de los gustos o de los hobbies y por supuesto si se convierte en un trabajo, como es tu caso, pues, ¿sabes? Pues más todavía. Oye, ¿y cuál es el primer recuerdo del calcio que tienes? Aparte del mundial que has comentado. Uh -huh. Pues siguiendo un poco esa línea temporal, el primer recuerdo que tengo es esa final de Copa, bueno, de la Champions, Ujú. entre Milan y Liverpool, ¿no? Aquel, coincide un poco por fecha, aquel milagro de Estambul. Y luego, posteriormente, 2 años más tarde, que además fue también la gana el Milan, ¿no? Tomándose esa revancha. En 2005 la gana el Liverpool en ese milagro de Estambul, por eso te digo que los primeros recuerdos que tengo del fútbol es sobre 2005-2006, ahí la gana el Milan, que es un partido pues icónico seguramente. Yo creo que si nos ponemos a hacer un ranking de partidos históricos del fútbol, esa final Bien, de Champions, por el contexto, por cómo se remonta, por los resultados, sí. por los dos equipos que se enfrentan, seguramente tiene un nivel muy alto, ¿eh? No me atrevería a decir a lo mejor el mejor, porque siempre al final va un poco ligado a gustos personales, pero Ujú. está en un nivel muy alto. Entonces, como que coincide un poco todo en esa fecha. Luego la gana el Barça la Champions y al año siguiente el Milan vuelve a levantar la Copa de Europa en esa revancha. Entonces, los primeros recuerdos que tengo es siempre ese Milan de Ancelotti, con Kaká, que Kaká, es que yo siempre lo he dicho, Kaká siempre ha sido mi ídolo de pequeño. Yo recuerdo que cuando jugaba en el equipo del barrio de donde yo soy, una vez nos llevaron a la radio local, a nuestro equipo. Éramos muy pequeños, igual teníamos, no sé, 8 o 9 años, y todos empezamos a decir, nos preguntaron lo típico, que quién era nuestro ídolo. Y yo Ujú. recuerdo que ese verano Kaká justo había llegado al Real Madrid, y a mí que siempre me había gustado mucho. Y yo dije que Kaká fue el único que fui un poco más diferente, ¿no? Un poco más alternativo en esa rueda de preguntas. Pero es que precisamente yo creo que es por eso lo que tú has comentado, que de pequeño se te queda muy arraigado los gustos personales, ¿no? Ahí empieza un poco a crecer lo que viene siendo tus gustos, tus pasiones, por lo que a ti te interesa y lo que no. Y precisamente coincide con una época muy puntera del Milan, de Kaká, del fútbol italiano. Y también recuerdo mucho también estéticamente, que al final siempre te quedas con eso primero a nivel estético, ¿no? Ujú. Con Pavel Nedved, que en la Compa- Juventus era también otro gran pelotero. No lo recuerdo tanto en esa final de la Champions, bueno, esa final no porque no la juega, pero en esa edición de la Champions de 2003 contra el Milan, Ujú. cuando he sido más mayor y he podido verlo, sí que es cierto que me he visto mucho más partidos masticados de Nedved, pero me recuerdo mucho de Nedved. Además, me regalaron de pequeño una camiseta de la Juventus Ujú. y ponía Nedved, entonces, bueno, eran esos primeros recuerdos del fútbol, de la Serie A como tal, ¿no? De tener a esos futbolistas y de seguir al final equipos. Cuando ya vas creciendo y vas descubriendo, te vas haciendo aficionado, o bueno, o siguiendo un poco más a equipos que no tienen tanto el foco mediático, pero Ujú. de primeras es Claro. normal que si tú sigues una liga extranjera, pues te sigues en este caso a Milán, Juventus, Inter, Roma quizás. Es como si alguien de fuera empezaba a ver el fútbol español. El 90% de la gente comienza siguiendo a Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, pero porque al final es donde más opciones tienes de ver, ¿no? Y más en aquella época donde era muy difícil ver partidos de equipos de una entidad menor, ¿no? Que al final, ahora con todas las tecnologías teníamos la suerte de poder dar cobertura a muchos más equipos que antiguamente. Ujú. Además, es algo que tengo también un poco Uh en la -huh. cabeza, ¿no? Es que es el hecho de que hace unos años era mucho más difícil que, pues, no sé, a lo mejor, pues, en el colegio o incluso en el instituto, ¿no? Sí, Y ese tipo de cosas, pues, hablando con alguien, te encontrarás con alguien que le gustara el Milan, o que le gustara la Juve, o claro. Uh -huh. incluso el Bayern Múnich, ¿sabes?
pero ahora yo creo que sí que se está dando más ese tipo de situación, Sí. ¿sabes? Ahora sí que la gente, digamos que si vas al centro de Madrid o al centro de Sevilla y empiezas a preguntar a personas de forma aleatoria, ahora sí que van a conocer mucho más a ese tipo de equipos, Ujú. muchísimo más que a lo mejor pues en los años 90 o en los años principios de los años 2000, ¿no? Es decir, que poco a poco todo lo que es el fútbol, muchas veces hablamos de la globalización, no se habla de la globalización, ¿no? Yo creo que sí es algo que se está globalizando mucho a nivel de que la gente ahora se puede aficionar al Milan, ¿sabes? Ujú. Por poner un ejemplo. Y es algo que me parece bastante curioso a nivel también social, ¿sabes? No solamente Sí, a nivel de fútbol. Oye, y si yo te preguntara, antes has hablado de equipos un poco más de menor nivel, entre comillas, sí. ¿cuál sería el equipo italiano que Ujú. mejor te cae? Tengo dos muy claros así de primera línea. Y uno de ellos es la Atalanta, no por Bien, la reciente historia, obviamente influye, ¿no? Para tenerle un poquito más de cariño, pero la Atalanta y luego el Napoli, el porque me Napoli. parece bueno, o sea, siempre a nivel histórico es cierto que por aquella época el Napoli no tenía no vivía sus mejores épocas cuando yo comencé a vivir el fútbol italiano, luego más tarde estuvo en Serie C hasta que De Laurentiis no compra el equipo, no es un equipo que comienza a volver a remontar, ¿no? Pero bueno, al final también es cierto de que el hecho de que Maradona jugase en el Napoli, en Sevilla se tiene muy presente a Maradona, aunque solo tuviese una temporada aquí en Sevilla, es un futbolista que por donde ha pasado ha marcado una época y al final esa relación entre Nápoles y Sevilla, los dos equipos del sur, eh, que han convertido a Maradona, pues se tiene muy presente también al Nápoles aquí en algunos aspectos. Entonces, a mí es un equipo que siempre me ha gustado. Creo que también lo que representa, una vez que, además yo he tenido la suerte de poder visitar la ciudad, que es una ciudad preciosa, muy especial, muy característica, y que lo que representa el equipo es lo mismo que representa la ciudad. Yo creo que es algo que va muy ligado al fútbol, tú lo has comentado a nivel social, y yo creo que es algo que se suele ir ligado, ¿no? Lo que es la sociedad con el equipo de fútbol del sitio. Y me parece algo muy bonito, algo que debe ser así, ¿no? Por ley, y que por eso el fútbol tiene tanta importancia, es el deporte más seguido en el resto del mundo. Y luego el Atalanta es porque también en sus inicios, yo creo que al menos yo siempre simpatizo un poquito con el equipo, no el más fuerte, sino un equipo que puede dar que está ahí siempre abajo, digamos, con el débil de la historia, ¿no? Y el Sí. Atalanta siempre es un equipo que ha sido ascensor, hasta hace poco, ¿no? Que se ha sentado en la élite del fútbol italiano en Europa y que ojalá siga así muchos años más, tiene base para ello y han trabajado muy bien, pero siempre ha sido un equipo ascensor que nunca ha tenido la capacidad de establecerse en la élite y me parece que también a nivel social, es un equipo muy importante. De hecho, en Bérgamo, cuando tú vas a la ciudad, que también es una ciudad muy bonita y que la gente suele un poco pasar por alto porque está muy cerca de Milán y la gente pues suele ir a Milán, pero Bérgamo es una ciudad preciosa y la gente no suele decir nunca, bueno, pues a mí me gusta el fútbol, no, la gente suele decir me gusta el Atalanta, porque el que es de allí es muy del Atalanta, entonces eso me parece muy, muy reconocible y creo que añade un poquito más de énfasis al relato. Entonces, el Atalanta es un equipo que me cae muy bien, que además ha trabajado muy bien en los últimos años y que, por supuesto, eso ayuda al crecimiento del equipo y también porque igual en los años 80 o 90 jugaba Canilla, que cuando ya he sido un poquito me empecé a investigar, pues también estéticamente es un tío que me gustaba mucho y que además se llevaba muy bien con Maradona, entonces un poco esa relación. Así que si tuviese que quedarme con dos equipos, yo me quedo con el Atalanta y con el Napoli. Luego, por supuesto, me gustan otros muchos equipos como la Roma, la Fiorentina, también le tengo mucho cariño. Pero si tuviese, digamos, esto de me tengo que hacer abonado de un equipo, sería del Napoli o del Atalanta. Sí, ahora que además que hablas del Atalanta, estoy Mm, 100% de acuerdo en lo que has dicho de Bergamo y también he estado allí y doy fe, por además es una ciudad que es, eso, es como una muy desconocida, entre comillas, porque sí. parece que mucha gente se queda en el aeropuerto de Bérgamo, pero luego ya se van directamente a Milán, Mm, ¿sabes? Pero no tiene mucho que ofrecer. Oye, un equipo, la Atalanta.
que está también este año. Y, bueno, que está también este año y los años anteriores, Sí, sí, porque sí. lo que ha hecho Gasperini con este equipo me parece tremendo. ¿Cuál crees que es la clave del éxito de esta Atalanta? Te pregunto eso, perdona, y te voy a preguntar también, en la misma pregunta, si crees que tiene posibilidades este año de llegar a llevarse el Scudetto. Vale, te empiezo primero la última. Sí. Va a estar difícil porque se ha dejado muchos puntos en estos últimos partidos que son importantes. El Napoli además tiene un colchón de puntos que le hace muy difícil luchar al resto de equipos que no sean Inter, que no sean punteros. Pero bueno, yo creo que va a estar ahí hasta el final, ¿eh? Yo creo que sí, sobre todo el Napoli tiene un gran punto a favor y es que solo tiene una competición, que es la Serie A. Entonces se juega todas las cartas a intentar ganar el Scudetto. Tiene otro gran punto en contra y es que a nivel de banquillo tiene un fondo de armario muy cortito y eso Conte, bueno, pues ya ha salido un par de veces a quejarse de eso porque encima se ha ido en invierno se ha ido para Argelia y no le han traído un recambio natural ni de ese nivel. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba el Napoli esta segunda vuelta. Pero el Atalanta yo creo que sí, que tiene mimbres para estar ahí arriba, porque tiene buen equipo. Ahora Lukman está lesionado, tiene alguna que otra baja en defensa, está un poco mermado, pero Gasperini yo creo que el crecimiento que ha tenido el equipo ha sido muy natural, muy exponencial, y tampoco me parece que desde la directiva se haya marcado el objetivo de ganar el Scudetto. Así que, bueno, con estar arriba y darle pelea a Inter y Napoli en ese caso, yo creo que ya es suficiente. Pero en los próximos años yo creo que el salto que debería dar es intentar pelear de manera natural ese título de liga, mucho antes que el Champions o cualquier otro título europeo. Y luego sobre las claves, me parece muy buena pregunta porque yo creo que hay muchas cosas que analizar en ese sentido, pero sobre todo yo creo que es entender un poco el presente del equipo y construir de ahí a largo plazo. Hay muchos equipos que quieren construir a corto o medio plazo porque así lo sugieren las competiciones, así lo sugieren también las cantidades económicas, pero el Atalanta ha tenido la paciencia, gracias a Percasi, que es el presidente del equipo, de primero entender cuál es el contexto del club, en el sentido de que saben que es un club vendedor, que no es un club que pueda ir al mercado y gastarse 70, 80 millones por un futbolista, sino que es un club vendedor que tiene una muy buena cantera, que trabaja muy bien desde que los futbolistas entran en la base del Atalanta. Y yo creo que eso es primordial, primero, para construir una identidad desde que son pequeños esos futbolistas y luego también de ser capaces de amortizar esa inversión inicial que hicieron cuando eran pequeños, construirlo como futbolistas y luego llevarlos a equipos de entidad superior. Y me parece que ahí es donde está la gran clave de Atlanta, que han sabido construir poquito a poquito el paso del proyecto y luego además pues han tenido la suerte, porque al final el fútbol también implica un factor suerte, de que Gasperini, por ejemplo, ha dado con la tecla en muchos futbolistas, de que el Papu Gómez en su momento se convirtió en un futbolista de la Serie A, junto a Elisic, junto a muchos otros jugadores que quizás parecían que ya habían acabado su carrera o que no estaban para más que un equipo de mitad de tabla y al final el tiempo pues les ha dado la razón de que esas apuestas les han servido para bien. Y luego, por ejemplo, el tema de Gasperini es un técnico que cuando ha tenido la oportunidad, entre comillas, de dirigir a un equipo grande, veas el Inter, él dirigió al Inter, apenas duró 3 meses en el cargo, porque quizás su idea no casó con lo que es el Inter, porque es cierto de que son plazas de toros muy difíciles de torear, porque son equipos que todo se magnifica, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Y la Atalanta, que es un club pequeñito en ese sentido, muy familiar, muy de la ciudad y de una población pequeñita, han tenido la paciencia para construir un proyecto a largo plazo. Yo creo que esa ha sido la clave. Primero, entender de dónde vienen, dónde están y hacia dónde quieren ir. Y ahora mismo me parece que es el equipo de Italia que mejor sentada tiene las bases en el calcio. Y me parece que va a ser muy difícil bajarlo de esa burra, ¿eh? Salvo hecatombe económica, financiera o es que ni de crisis de resultados, porque al final el crédito que tiene Gasperini en ese sentido es enorme, ¿no? Después de todo lo que ha conseguido. Así que me parece que es el equipo que en Italia que mejor ha sabido trabajar y siendo Italia un país muy efervescente en el que muchas veces se tiene poca paciencia o a las mínimas era un volantazo, que hace por ejemplo la Juventus en los últimos casos, me parece que el Atalanta se parece mucho más al estilo europeo tradicional, como puede ser la Premier o algunos clubes en España,
que un club italiano. Entonces yo creo que esa es la gran clave de Percassi en ese sentido como presidente. Sí, es una clave el tener la paciencia y el tener las, la falta de prisas porque los resultados lleguen, ¿no? Es Claro. está muy claro. Oye, ¿y cómo ves al Inter este año? Ya que has hablado antes de un poquito del Inter. Bueno, el Inter yo creo que a principio de temporada era el rival a batir. Me parece que era el claro favorito para levantar de nuevo el Scudetto. Y lo que tiene Simone Inzaghi también es que, aparte de ser un entrenadorazo, que se ha ganado a pulso estar en uno de los mejores equipos del mundo por supuesto, también de Italia, es que tiene también una gran plantilla, ¿eh? Tiene la unidad B funciona, tiene, es cierto de que él tiene un equipo titular y que de ahí es muy difícil mover, si acaso moverá una pieza, dos piezas, pero cuando tiene que darle entrada desde el banquillo a otro tipo de futbolistas le suelen salir bien. El otro día, por ejemplo, jugó contra la Fiorentina y el 2-1 lo hace Arnautovic, un futbolista que hasta ahora no había marcado en Serie A, que había tenido pocos minutos, pero bueno, llega ese momento, ese partido, está ahí en el sitio correcto y le da 3 puntos importantísimos al Inter. Ya te digo, no depende de sí mismo porque tiene que pinchar, bueno, tienen que enfrentarse, entonces sí depende de sí mismo, pero ahora mismo el Napoli, con toda la igualdad de partidos, es primero en Serie A. Entonces, yo creo que es cierto de que se habla de que si el Napoli no gana esta Serie A, hay muchos que lo tildarán un poco de fracaso porque lleva toda la temporada primero, pero es que el Inter por plantilla tiene mucha mejor plantilla, ¿eh? Y tiene un buen técnico, entonces yo creo que ahí es donde va a estar la clave, a ver cómo el Napoli puede aguantar la segunda vuelta con pocos efectivos. Y eso sí que es cierto de que el Inter pues le da la vuelta a la tortilla en ese caso. Y luego a nivel europeo, yo espero un buen papel del Inter, porque en Champions esta primera fase de liga me ha gustado muchísimo. Y yo creo que es el salto que le queda al Inter, ¿eh? Ya estuvo en esa final de Champions contra el Manchester City. El año pasado fue un sabor un tanto amargo porque quedaron eliminados pronto, pero el salto que le queda al Inter por dar en ese sentido es competir bien en Europa e intentar tocar plata. ¿Tú crees que puede ganar, puede hacerse con la Champions este año? Entre los favoritos yo creo que sí que puede estar. Sí, puede Yo estar. creo que sí. Al menos llegar a semifinales y ahí pelearla, sí, porque al final después el calendario son pocos partidos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores y aventurarse es cierto de que es difícil, Mm, pero como uno de los favoritos y al menos una exigencia pelearla, yo creo que sí. ujú. Sí, yo noto también, es verdad, que hay como un cambio, digamos, Ujú. con respecto a años anteriores con el Inter, que sí que me parecía que el año pasado yo creo que ganó prácticamente la liga en Sí, marzo, pero parece que este año como que le han salido muchos más competidores, ¿no? sí, sí, sobre todo porque es eso, porque ha aparecido el Napoli que el año pasado fue, bueno, Mm, pues una hecatombe total, ¿no? Después de, o sea, venía de ganar el Scudetto, Spalletti se marcha del equipo, el recambio en el banquillo la verdad es que no es el más acertado, no sabe los resultados, ya te digo, el Atalanta sí tiene paciencia, el resto de equipos a la mínima intentan salvar los muebles y tampoco funcionó el cambio de entrenador a esas dos ocasiones. Así que, bueno, al final quedó noveno. Fue la peor defensa del título de la historia de la Serie A. Bueno, creo que fue solo superado o empatado por el Torino aquel que tuvo el accidente, por el grande Torino que tuvo el accidente de avión, que por supuesto esos son otros tipos de circunstancias y que al final ahí sí que sí, por ejemplo, por supuesto, entra un recambio generacional que no tocaba a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son otro tipo de contextos. Pero fue la peor defensa de la Serie A. Y este año, pues con Conte, que a mí me parece un gran entrenador, es cierto de que tiene sus cosas, pero me parece un gran entrenador. Y ese creo que ese era el fichaje que tuvo que hacer el Napoli el año pasado, en verano. Intentar apostar por un técnico que trajeron a Rudy García, que en principio ya no convencía a la afición, se le puso muy en contra pronto, ujú, y tenía que haber apostado por un técnico que sí siguiese esa línea que había marcado Spalletti, ¿no? De ganar el título e intentar meterse siempre en esa parte de arriba. Entonces, bueno, pues ahí es donde está un poco la gran aparición, ¿no? Del gran rival del Inter de este año.
¿No crees que fue también, ha salido bien, por lo menos de momento, pero fue un riesgo por el carácter de Conte y de Laurentiis? Claro, Porque son es que dos. esa era la cosa que comentábamos cuando llegó Conte, que son dos tíos con personalidades muy fuertes, con un Claro. carácter muy marcado y al final, digamos que el rey de Nápoles en ese caso es De Laurentiis, que al final es el presidente y el que tiene la última palabra. Pero Conte, que además es un tío también del sur, que conoce un poco también ese carácter y ese lenguaje de cómo se mueven en el sur de Italia, había tensión de si algún día, algún momento podían chocar. De momento parece que se han mantenido un poco ahí cada uno en su esquina del cuadrilátero, pero en esta última semana se ha acrecentado un poquito porque, como te he comentado antes, Kvaratskhelia se fue en enero y no le han traído ningún recambio de garantías al Napoli, más allá de, por ejemplo, fichar a Okafor, que es un delantero suplente del Milan, pero tampoco era lo que quería Conte. Entonces, bueno, es un poco. Y ya Conte le ha dicho que no le han traído lo que él quería ni lo que él esperaba, pero bueno, que tirará con lo que tiene. ¿Crees que es el año del Nápoles? No, yo creo que No, el año del Nápoles será la temporada que viene. la temporada que viene. Sí, sí, porque me parece que tiene. Ahora el Nápoles tiene que ser. Se va a meter en Champions, seguramente. Está muy difícil que no se meta en Champions. Si Mm, gana el Scudetto, oye, es un premio extra y bien merecido pasar, porque lleva toda la temporada luchando por estar ahí arriba. Pero creo que en verano va a ser clave para intentar construir un proyecto, como hemos dicho, a mm. medio y largo plazo con Conte, si así es como lo considera De Laurentiis, y así es como Conte también se ve a largo plazo en dirigiendo al Napoli. Pero yo te digo que creo que el año que viene es donde hay que exigir al equipo, porque esa temporada al final eso, venían de un contexto muy difícil, los fichajes tampoco han sido los idóneos, aunque están saliendo muy bien el caso, por ejemplo, de Lukaku, de McTominay, pero Simen se fue a última hora también casi echado de la ciudad deportiva. Entonces el año que viene es donde hay que exigir al Napoli. Ahí es donde yo creo que sí es donde va a dar la talla. Ujú. Y sobre la Juve, ¿cómo ves a esta Juve de Mota? Uf, es un equipo, es que analizar a la Juve en los últimos años se ha vuelto un poco tarea de riesgo, ¿no? Porque venía de una época muy buena, por supuesto, con Conte precisamente y con Allegri, en el que apenas tenía un rival en Italia, consiguieron 9 títulos de liga consecutivos, ya parecía un poco aburrido la parte alta de la tabla de Serie A, pero porque tenían un equipazo, eran el equipo a batir, pero es que tenían un gran equipo. Y ese cambio generacional llegó tarde y no se hizo de la mejor forma. Han dependido mucho tiempo de veteranos de la Juve que ya quizás pues no estaban para ser titular en 48 partidos a lo largo de la temporada y ahí es donde yo creo que está el gran mal endémico de la Juve. Ahora se ha apostado por Thiago Motta para hacer también un proyecto a medio y largo plazo con muchos futbolistas jóvenes, con jugadores para pescar un poco en mitad de la parte media alta de la tabla de la Serie A, reforzarse con ese tipo de futbolistas, que el proyecto se vaya creciendo poco a poco. Hay mucha paciencia con Thiago Motta de la dirección deportiva, o al menos eso es lo que se transmite hacia afuera, hacia la prensa y hacia los medios de comunicación, de que hay mucha paciencia y no se va a tomar ninguna decisión precipitada, pero es cierto de que al final la Juventus es el equipo más grande de Italia, es uno de los más grandes de Europa y hay que exigirle. Y esa temporada va a tener difícil la clasificación a Champions porque la cuarta plaza va a estar disputada entre muchos equipos y es cierto de que la Juve parece que una semana ofrece mucho que ver y en la siguiente se cae. Entonces, a día de hoy es un proyecto inestable, pero bueno, tienen las ideas claras en teoría la dirección deportiva y eso es lo importante, ¿no? Que al final apostar por un técnico tan joven como Thiago Motta y por hacer las cosas a su manera. Así que bueno, también como te digo, igual que el Napoli, ha habido un cambio radical en la Juventus. El año que viene es donde hay que ver hacia dónde va el proyecto. Claro, pero es un poquito lo que dices, ¿no? O sea, ahí tienen muchísimos jugadores muy jóvenes y muy Claro. nuevos realmente, ¿no? Mm. Y hay que ver un poco qué es lo que puede conseguir. Yo tenía mucha fe al principio de temporada de que esta Sí, Juventus iba a ser como otra vez el Bolonia, ¿no? sí, sí, Pero sí. Yo creo que todos nos hacíamos un poco a la idea de que esa era, y yo creo que también la Juventus, que sobre el papel eso era lo que querían construir, ¿no? Un equipo así de atractivo, un equipo
que jugase muy bien al fútbol y que además en casa se hiciese muy fuerte, pero es cierto de que las cosas no han salido. También han tenido mala suerte de muchas lesiones, ¿eh? De Nico González llegó y se lesionó. El caso de Cup Mainers, que esta temporada está también muy mal después de haber hecho 2 años muy buenos en el Atalanta y también ha tenido ahí parte de lesiones. El caso de Dusan Vlahovic, que bueno, que parece un poco abocado al fracaso ya en Turín. Entonces, ha tenido muchas piezas y muchos factores que no le han terminado tampoco a Thiago Motta de funcionar. Douglas Luiz llegó como una buena apuesta en el centro del campo y por una cosa u otra no le han encajado a Thiago Motta, y en la defensa se ha reforzado ahora en enero, pero en verano apenas se reforzó y seguramente fuese la línea más débil el curso pasado. Entonces, tampoco es cierto de que han sido los movimientos idóneos, pero es cierto de que hay cohesión entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, así que bueno, a ver si eso al final llega a buen puerto. Genial. Oye, ¿y cómo ves lo estoy preguntando de varios equipos grandes, ¿cómo ves a este Milan? Con el cambio de Uf, entrenador, con... es difícil también, ¿eh? Porque el Milan sí que sí, otro igual, otro equipo que siempre ha sido uno de los grandes equipos de Italia y que parece que nunca termina de salir de esa crisis que lleva arrastrando prácticamente 10 años, ¿eh? Una década. Ha tenido años en los que ha divagado mucho por el desierto, y cuando volvieron a levantar el Scudetto parecía que bueno, que se podían asentar las bases de un proyecto que floreciese, pero de nuevo se ha vuelto a caer esos cimientos, ¿no? Y es también un proyecto muy efervescente. Creo que se toman también decisiones muy precipitadas, arriesgadas. De hecho, bueno, Paolo Maldini, que es uno de los grandes personajes del Milan y muy querido, se echó a un lado porque tampoco casaba con las ideas de la directiva, del fondo inversor. Entonces es un equipo que tiene también muchos frentes abiertos y que no terminan tampoco de, de atacarlos de ninguna manera y de cerrarlos. Entonces, bueno, el cambio de entrenador me gusta mucho más la idea de Conceição que de Fonseca, pero volvemos un poco a lo mismo que la Juventus. Una semana juega bien, a la siguiente se le cae el equipo, gana la Supercopa en apenas 4 días ante el Inter, remontando en el último minuto, y la siguiente semana en Serie A no consigue trasladar esa buena imagen y ese buen juego. Entonces es un equipo que también está eh, muy, muy quemado, creo yo, y que el proyecto es cierto de que tampoco viaja hacia ningún lado. Igual, la clasificación al Champions va a estar muy difícil repetirla, y el otro día, por ejemplo, jugando, bueno, ayer ante el Feyenoord, uf, fue un partido bastante, bastante malo del Milan. Entonces yo creo que eso habla de que es un equipo un poco abocado al fracaso próximo, ¿no? Digamos, de aquí a final de temporada. Así que bueno, ojalá no sea así, porque al final le viene bien a la Serie A que los equipos así, históricos estén arriba y estén a buen nivel, pero el Milan es un poco como el Guadiana, aparece y se deja de ver en poco tiempo. Y ya para terminar, digamos, la sección de los equipos, y como ves está Roma también, otro drama también. Otro drama, y seguramente el mayor de los dramas, ¿no? Bueno, es cierto de que Ranieri ahí lleva unos cuantos partidos en los que consigue sumar al equipo, lleva sin perder bastantes partidos, pero sabemos lo que es Ranieri. Ranieri no es un técnico vistoso, ni que, de hecho, por ejemplo, de los mayores damnificados de la Roma seguramente sea Dybala, su mejor jugador, que cuando juega el equipo muestra una imagen diferente, pero es cierto de que para el estilo de Ranieri, pues quizás no sea el futbolista más idóneo, ¿no? Para jugar. Comenzó Es cierto de que comenzó la temporada con muchas expectativas. El principio fue difícil porque no conseguían ganar, la imagen tampoco era la adecuada, pero oye, creo que lo que se había hecho con De Rossi el curso pasado, que se quedaron muy cerca de Champions, merecía la pena apostar por él. Pero al final esto es algo que ocurre en muchos equipos cuando el dueño es extranjero. En ese caso, los dueños de la Roma son americanos, no están en el día a día del club, no están en lo que creen la afición, porque la afición estaba con Daniel Rossi, y al final ha pasado lo que muchos creíamos que iba a pasar, y es que un poco el efecto mariposa, ¿no? Se cayó una pieza y se han caído todas. El relevo no fue el adecuado, y ahora con Ranieri, que es también un tío del club, un tío de la ciudad, un tío que siente la Roma, pues se está intentando levantar al proyecto y parece que poco a poco va a más. También es cierto que yo creo que va a tener mucho peso el papel que hagan en Europa. Es cierto que se enfrenta al Porto en este playoff
de la UEFA Europa League, pero va a pesar mucho lo que haga en Europa para intentar repetir clasificación europea. Pero bueno, como te decía, yo creo que aquí más que de la base viene un poquito el problema de arriba, de los dueños, de la dirección deportiva y al final un poco de no entender el contexto del equipo. Sí, es un poco una pena. A mí me pareció muy, muy feo Sí, lo de Rossi, porque al final es una leyenda y es una leyenda que lo había hecho, vamos a decir, bien en la temporada pasada con lo que tenía, ¿sabes? Y claro, que de claro. repente, no sé, me pareció muy, muy como gesto feo, ¿sabes? Pero Sí, bueno. sí, sí. Vale, oye, ¿y cuál crees que sería el equipo revelación este año en el calcio? Hay un par de equipos que a mí me gustan. En principio de temporada me gustaba mucho el Torino. Bueno, y creo que sigue jugando bien el Torino, pero es cierto que a nivel de resultados pues ha bajado un poquito Ujú. ese peldaño. Udinese también creo que sabe muy bien a lo que juega y lo que hace. Creo que es un equipo que tiene las ideas muy claras y tiene después dos, tres futbolistas que a nivel individual son diferenciales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final hace que un equipo vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Que tenga futbolistas diferenciales. Luego el Empoli, que es un equipo también que no esperaba mucho de ellos y al final con jugadores también muy jóvenes, ¿no? Con Expósito, con Colombo, creo que están haciendo un gran papel, pero es cierto de que saliendo un poco más de ahí, yo creo que, y ampliando un poco la perspectiva, el equipo revelación es la Fiorentina. La Fiorentina es un equipo que es cierto de que es histórico en Italia, pero que el curso pasado parecía que el proyecto con italiano se había quedado estancado, muchas finales, pero es cierto que ningún título, y necesitaba quizás un cambio. Ficharon a Paladino, que venía de ser el entrenador del equipo revelación, ¿no? Que fue el Monza, un técnico que también es joven, que tiene las ideas muy claras, que le gusta mucho jugar al fútbol. Hicieron fichajes muy arriesgados y le han salido muy bien, como el caso de Moise King. Ahora en invierno se ha reforzado con dos o tres futbolistas como Zaniolo, Fagioli, que estaban un poco en el ostracismo y que hay que ver qué tal van, pero fichó muy bien la Fiorentina, fichajes arriesgados, también el de Gossens, por ejemplo, el de Atli, que en el Milan no terminaba tampoco de encajar, y les ha salido muy bien. Entonces, para mí, el equipo de relación es la Fiorentina, que se consiguió instalarse en los puestos altos de la tabla. Tuvo después de muchos partidos ganando y sin perder, perdieron, pero por al final entra dentro de las estadísticas, de las posibilidades en el fútbol. Pero yo lo veo un firme candidato para luchar por la cuarta plaza, que yo creo que sería un gran salto para el equipo, sobre todo en materia económica, ¿no? Entonces, volver a ver a la Fiorentina en Champions y peleando con la parte alta de la tabla, que al final es algo que se echaba mucho de menos. Sí, la Fiorentina es otro de los clásicos del fútbol italiano, de esos equipos en los que, no me acuerdo Sí. también, en su época, era de los que te molaba ver, ¿sabes? Además, siempre ha sido muy vistoso, ¿no? Con ese color viola, siempre ha sido Sí, un gran sí, equipo. sí. Y además también un poco todo el aurea, ¿no? De la Buah, Fiore, no sé. Era como a mí siempre ha sido un equipo, personalmente, me ha parecido siempre como muy molón, ¿sabes? Oye, antes estaba pensando en equipos y hay que hablar también de un equipo que yo creo que a los españoles nos queda un poquito más cerca, ¿no? Que es el Como de Cesc Fàbregas. el combo que parece un equipo de videojuegos, ¿eh? Que se está haciendo el Fábregas. No, bueno, pues el Como es un equipo que otra ciudad también muy bonita, la de Como y muy cerca de Bérgamo, para ver el lago de Como. Y bueno, es un proyecto que nació hace unos años, que vinieron con influencias de empresarios de Asia y de Tailandia y demás, y que pusieron dinero en el equipo, y poco a poco la han ido ascendiendo de categoría. Ya en Serie B se había instalado y que estaba para un salto más, y ya con la llegada de Fábregas como jugador en esos últimos coletazos de su carrera, para después estar como entrenador primero del filial y luego como del primer equipo, se veía un poco ya esa ambición que tenía el club, ¿no? Y al final consiguieron ascender el curso pasado, y los fichajes que han hecho hablan primero muy bien de que es un equipo de que atrás tiene un gran respaldo financiero, porque si no es imposible acometer el fichaje, por ejemplo, de Nico Paz a Sandillao ahora en enero, el caso de Velotti en verano.
creo que son fichajes muy ambiciosos. El Rafael Varane, ¿no? Que al final se retiró por lesión que en pretemporada. Pero me parece que era imposible pensar en un equipo recién ascendido que pudiese cometer ese tipo de fichajes. Pero lo cierto es que, bueno, que pudieron hacerlo y al final puede ser un club para competir. La gente ya pensaba también un poco, yo creo que al final dato mata relato, ¿no? Y un equipo recién ascendido es muy difícil que se metiese a pelear por la parte media de la tabla o incluso por Europa. Hay gente que ya lo ponía en esas expectativas, pero bueno, hay que ser real y hay muchos jugadores que no habían jugado en Serie A y que ahora se está viendo la realidad, ¿no? Es un equipo que está peleando por no descender, que tiene mimbres y jugadores para no descender, pero oye, que hay que hacerse un poco al equipo, al proyecto y quizás seguramente el curso que viene, si se mantiene, que ojalá que sí, pues sea el equipo revelación. Entonces sí, pero es cierto bueno, de que es un proyecto muy bolón, sobre todo por todo lo que engloban, ¿no? Que también traen estrellas de cine, americanas. Es un equipo que bueno, Henry, incluso Titi Henry es Tiene una uno de, propiedad. eso es, sí, sí. Es uno de los accionistas del club. Entonces, bueno, es un equipo que mola mucho por todos los personajes que tiene en un mismo club. Pero sí, sí, ojalá vaya para arriba, porque además, como hemos dicho, Nico Paz, por ejemplo, es un futbolista que es una delicia, que está haciendo un esa revelación en Italia. C. Fábregas como entrenador creo que tiene mucha carrera por delante. Entonces, bueno, son equipos que mola ver. Ujú. Bien, y por cierto, estaba pensando antes en, no Sí, sé si, porque claro, yo aquí en este canal un poquito lo que también pretendo es contar historias, ¿no? sí. Y aprovechando esto, yo no sé si tendrías alguna historia que a ti te haya, pues un poquito como llegado mucho, alguna historia del fútbol italiano que tú tengas ahí un poquito a la vista en cuanto a la memoria. Bueno, pues mira, uniendo un poco con el principio que me preguntabas de esta charla, lo que luego me enganchó al seguir a fútbol italiano son esas historias, ¿no? Porque a mí al final me gustan mucho las historias que están relacionadas con el fútbol, porque creo que el fútbol como producto social tiene un peso importantísimo en nuestro día a día, en nuestra vida. Hay mucha gente que lo utiliza como terapia, como psicólogo, ¿no? Como intentar despejarse de un mal día. Entonces me parece que el fútbol tiene mucha importancia más allá de lo que es los 90 minutos del partido. Y en Italia me parece que hay muchas historias, porque los italianos son muy, muy extravagantes, son muy extrovertidos, son muy peliculeros para todo, para lo bueno y para lo malo. Y al igual que hay muchas historias en España, en el fútbol inglés, en Argentina, en Alemania, creo que las historias del fútbol italiano me parecen mucho más surrealistas e impresionantes, ¿no? Entonces me parece que va mucho con la idea de los italianos. Y por eso mismo me enganché más al fútbol italiano, porque empecé a conocer un poco más lo que hay detrás, el bagaje, el trasfondo, el por qué este equipo es así, por qué esta afición es así, por qué ocurre esto, por qué lo otro. Y en Italia lo cierto es que mola mucho. Y hay muchas que son muy conocidas, como por ejemplo, bueno, no sé si tú sabes lo del tanque del Atalanta, que sacaron Ay, en, ay, en- algo, en- cuéntalo. a ver, es que esto me parece fascinante y surrealista. El Atalanta siempre hace en verano una fiesta que se llama la fiesta de la Dea, la fiesta de la diosa, ¿no? Al Atalanta se le conoce como la Dea, porque se le bautizó así como la diosa griega. Pues todos los veranos se hace la fiesta de la Dea, la fiesta de la diosa. Y es cierto de que el grupo ultra del Atalanta mayoritario tiene un peso muy fuerte en el Atalanta, sobre todo en años anteriores en los que el Atalanta pues no era un equipo tan puntero en Italia y siempre los grupos ultras pues tienen un gran peso. Y durante estas fiestas uno aparecía de momento por una de las calles de Bérgamo, apareció un tanque. O sea que es imposible, no sé, es impensable pensar cómo narices se puede plantar un tanque en la mitad de una ciudad medieval. Sí, Y esto no hace mucho, ¿eh? Eso ahora se hace 12 años, igual, ¿eh? Tampoco es una historia tan anterior. Y en uno de esos tanques, bueno, pues apareció uno de los ultras del jefe ultra, el Boccia se le llamaba, del Atalanta, y lo que hizo sin pensarlo fue pisar un coche que estaba pintado de blanco y azul, que son los colores del Brescia, que es el rival del Atalanta.
y con eso, digamos, que daban por inaugurada la temporada. Y cuando el Atalanta subió por primera vez a Serie A con Percassi, no por primera vez, sino en la era Percassi, él Sí. también salió creo que fue de un avión militar o algo, el presidente, y él también dijo algo así como, salió de un avión en sentido de decir, vamos a bombardear la Serie A. Lo cierto es que así la han hecho. Entonces, bueno, me parece que el hecho de plantarte con un tanque en mitad de una calle y pisar, aplastar, destruir un coche, que no sé de quién será el coche, pobre Sobre- propietario. Sí, claro, porque si estaba en Bérgamo seguramente fuese del Atalanta, pero bueno, como el coche era blanco y azul, pues lo pisaron en honor a esa rivalidad que tienen con el Brescia, que el Brescia es cierto de que también es un equipo histórico, pero que siempre han estado más o menos al mismo nivel, ¿no? Tanto Atalanta como Brescia en ese equipo ascensores, por lo tanto se han enfrentado muchas veces. Está Entonces, por eso mismo, sí, sí. Y luego hay muchas otras historias. Yo recuerdo en una, cuando Davide Nicola, que ahora es el actual entrenador del Cagliari, también pasado por el Torino y demás. Bueno, pues Davide Nicola cuando él jugaba en el Genoa como lateral y no era muy goleador. Y en un partido de Serie B le anotó un gol, no recuerdo la que equipo, anotó un gol muy importante porque le daba la victoria al equipo y lo que hizo, en vez de ir a celebrarlo con la grada o lo que sea, fue a donde estaban los cuerpos de seguridad, los policías que estaban cubriendo el partido para que no haya altercado y fue a besar a una policía rubia. Y bueno, le dio un beso a la policía, tal. Sí, sí. Entonces, toda la gente dijo, bueno, pues ya está, es su novia, su mujer, lo que sea. A lo que, por supuesto, empezaron a investigar y tal, y claro, David y Nicola tenía otra mujer. O sea, tenía su mujer y esa era pues una chica que había decidido besar. Y un poco tirando un poco del hilo y demás, él le quitó peso diciendo que bueno, que él se había equivocado, que lo confundió con una amiga de la familia, con una buena amiga de la familia y tal, y al tiempo se descubrió que era su amante. Y ese beso al final acabó en el divorcio de David y Nicola con su pareja. Y entonces por eso mismo, pero me parece que esa euforia, esas cosas, yo creo que lo único que, sabiendo que te están televisando, sabiendo que están echando el partido por la tele, que te puede ver mucha gente, no sé, pero bueno, y es un tipo que a día de hoy es un entrenador que además es muy bueno, ¿eh? No como jugador no fue tan reconocido, pero como entrenador es cierto que tiene muy buena carrera. Ujú. Sí, además del Genoa, que es otro de los equipos que a mí personalmente me han solido Es un caer equipo bien. que mola, ¿eh? Sí, sí. Es un equipo que mola. Y además, no sé si conoces Génova. A mí Génova me No, gusta. es una de las ciudades que tengo por pendientes. Me conozco mucho de Italia, pero tengo muchas ciudades pendientes. Sí, sí. Hace poco, de hecho, bueno, hace unos días que cuando me volví a Italia, estuve en Trieste, que está al norte de Italia, justo en la frontera con Eslovenia y con Croacia. Es una ciudad que además, a pesar de estar en Italia, es muy poco italiana Ujú. y es más parecida a una ciudad alemana, ¿no? O húngara, porque tuvo mucha presencia del Imperio Austrohúngaro en épocas anteriores. Y de hecho, mira, por ejemplo, en esa zona de Italia, de hecho en Trieste, es curioso porque a pesar de no sentirse, bueno, no sentirse muy italiano, no, pero de no ser como los italianos típicos, ahí nació precisamente Nereo Rocco, que fue el padre del Catenaccio, que fue entrenador del Milan en los años 60. Entonces, bueno, al final un tipo que nace en una ciudad que tiene poco que ver con Italia acaba teniendo una gran importancia en el desarrollo del fútbol italiano. De hecho, él está allí enterrado en el cementerio de Trieste, tiene un panteón con la familia Rocco, y el estadio de la Triestina, en este caso, se llama también Estadio Nereo Rocco. Por lo tanto, tiene una relación muy, muy, muy peculiar en una ciudad en la que a priori pues no es futbolera. Y precisamente también en Trieste nació Cesare Maldini, que es el padre de Paolo Maldini y el abuelo del actual Maldini, de Daniel Maldini. Por lo tanto, son dos personajes muy importantes en el fútbol italiano, pero que han nacido en un territorio que apenas es futbolero. Así que me parece también muy curioso precisamente por eso. Yo creo que Italia, si tú empiezas a investigar un poco y allí donde vayas, el fútbol tiene mucha importancia y algo siempre le vas a buscar en relación con la sociedad, porque creo que, a diferencia de otros países y otros lugares en los que he estado, creo que, de verdad lo creo, que Italia Ujú. tiene mucho reflejo en el fútbol. Y lo que pasa en Italia pasa en el fútbol y lo que pasa en el fútbol pasa en Italia, ¿no? Creo que ambos van de la mano y es muy difícil entender a la sociedad sin entender al calcio y como entender al fútbol italiano sin entender a la sociedad de esa ciudad. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Fíjate, Trieste es una de mis pendientes. Es muy bonita, sí, sí. Es una de mis pendientes, sí. Oye, y ya para terminar, no sé cómo el tiempo, ¿cuál dirías que es la razón por la que alguien
X deberían ver el fútbol italiano? O sea, Uf, ¿cómo tratarías de convencer a alguien para que empiece a ver partidos de la Serie A o a seguir equipos de Italia? es muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta porque siempre se cataloga y se etiqueta al fútbol italiano como de un fútbol defensivo, como de un fútbol de patadas, porque antiguamente lo que hemos hecho el Catenaccio daba pie a pensar de que era un fútbol muy aguerrido, un fútbol muy defensivo, en el que pasaban pocas cosas y cuantas menos cosas pasen, mejor, ¿no? Pero creo que eso ha cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, ver al Atalanta es muy divertido, ver al Napoli es muy divertido, ver al Inter es muy divertido. Son equipos que proponen mucho, que tienen un ritmo muy vertical y que al final hay muchos goles. De hecho, la liga italiana es de las ligas en los últimos años que mejor ha crecido en cuanto a espectáculo y en cuanto a visión, ¿no? De hecho, creo que hay partidos de la Liga Española, que siempre se ha catalogado como una liga muy vistosa, en el que ocurren menos cosas que en el fútbol italiano. Pero sobre todo lo que yo le diría a una persona que quiere empezar a ver la Serie A o empezar a ver la Serie B o cualquier partido de fútbol italiano es que si quiere entender un poco dónde está situado este fútbol o dónde o por qué ese equipo juega así o lo que sea, que vea el partido y va a entender al momento cómo es esa afición, cómo son la gente que apoya ese equipo y cómo es la sociedad donde vive. Porque ya te digo, que creo que ambas cosas van de la mano y si quieres entender una cosa y quieres entender la otra, con ver un partido o con visitar la ciudad o con estar allí, vas a entender fácilmente lo uno con lo otro. Así que yo creo que lo más apasionante del fútbol italiano, ya te digo, es que está muy ligado a lo que ocurre a nivel sociológico, a nivel político y en las calles de Italia. Aunque es cierto de que muchas veces no es el mejor ejemplo porque aún así es un país muy atrasado en cuanto a políticas, porque son muy extremistas, son muy de derechas. El tema del racismo es una cosa que está a la orden del día, por desgracia, en Italia. Hace poco pasó algo con Moisequín, pero ya te digo que si lo que más atractivo, lo que mejor te va, lo que más te va a gustar del fútbol italiano es poder entender y poder comprender a la gente de allí, que creo que es una cosa maravillosa, que a nivel, que estando a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia, desde la tele podamos entender cómo son las personas de allí solo viendo un partido. Ujú. Además, Italia, yo es una percepción que tengo también, que es uno de los países que más se parece a España en la sensación. Hay algo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Que yo tengo que es como, si no me dicen que estoy en Italia ahora mismo, ¿sabes? Si me dicen que estoy en, yo qué sé, cualquier ciudad española, me lo creería, ¿sabes? Tengo Sí. esa sensación siempre que Yo creo que visito. a nivel de carácter y a nivel de cómo se vive somos muy parecidos, ¿eh? Siempre es un prejuicio que se tiene, pero yo creo que en este caso se cumple, ¿no? Que tanto españoles como italianos son muy parecidos y tanto España como Italia es muy parecido. Italia me parece un país precioso, me parece que hay ciudades que son, ya te digo, que son de obligatoria visita y es un país precioso, pero es cierto de que en algunas cosas es un país un poco cerrado y un poco atrasado, pero bueno, todo es parte del cambio y al final el fútbol también ayuda a ello, ¿no? Ujú, no, desde luego. Oye, y ya para terminar, ¿cuál sería entonces tu ciudad favorita de Italia? O por lo menos la que más te ha gustado, de las que conoces. Uf, pues de las que he estado, a ver, voy a sacar un poco a Roma de la ecuación, porque Ujú. aunque suena un poco a lo habitual, pero es que Roma es cierto de que a nivel histórico, a nivel patrimonial, es que me parece que es incomparable, ¿eh? Por todo lo que tiene, por todo lo que esconde y demás, voy a sacar un poco a Roma. Y yo la que voy a decir que más me ha impresionado, aunque la gente me había hablado muy bien de ella, y en la que yo creo que viviría precisamente por eso, por todo lo que tiene, es Florencia. Florencia. Me parece que, bueno, se dice que es la pequeña Roma, pero es que Mm, Florencia de verdad creo que es un museo al aire libre, ¿eh? Con todo lo que tiene, con todo lo que ofrece, con la gente de allí, que también la Toscana es una zona muy abierta a nivel de calle y demás, siempre suele hacer buen tiempo. Entonces creo que Florencia es la ciudad que me ha gustado, pero porque ya te digo, porque creo que a nivel patrimonial y a nivel histórico tiene mucho que contar y la gente de allí además pues lo sabe y lo hace con gusto, ¿eh? Y luego aparte pues tiene el componente de la Fiorentina, que es un gran equipo, y que la gente de Florencia es de la Fiorentina. mm. No es como ocurre que a lo mejor en muchas partes son de la Juve o del Milan, sino que la gente de Florencia es de la Fiorentina. Y me parece que eso es algo
que es digno de alabar y que habla muy bien de la gente de los fiorentinos en este caso. Ujú. Oye, pues genial. Muchas gracias. Yo creo que ha sido, no te quiero quitar tampoco mucho tiempo. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos tocado un poquito lo que es la actualidad del fútbol italiano y hemos hablado un poquito de alguna historia. La que has contado del tanque yo no la conocía. Em, ¿Quieres añadir algo más ya para terminar? ¿Algo que te apetezca? Ahí es. Nada, hay que agradecerte otra vez a ti que me hayas invitado aquí para charlar, que ya te digo que siempre es un gusto hablar con gente que le gusta el fútbol y que además pues le gusta mucho lo que son, digamos, lo que esconde detrás, ¿no? Las historias y demás del fútbol. Así que ha sido un placer que me invitases aquí a tu espacio y que bueno, y que ya digo que el calcio está creciendo, está en aumento y que es cierto de que hay muchas semillas bien plantadas para que crezca una bonita flor, así que ojalá sea así y que mucha gente cada vez más se vaya sumando a lo que es esto del fútbol italiano. Pues muchísimas gracias a ti, Adrián. Y voy a dejar abajo también en la caja de descripción también un poquito pues, tu Twitter para que la gente que se quiera aficionar al fútbol italiano también un poquito pues lea tus análisis que suelen ser bastante buenos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós, adiós.